Hay cosas que parecen coincidencias, pero cuando uno mira bien, se da cuenta de que eran el destino disfrazado de casualidad, y fue en un mercadito de esquina, con olor a pan caliente y un aire acondicionado renqueante, donde empezó una historia de esas que ni las novelas de la tarde se atreven a escribir. «Señorita, ¿me podría ayudar con esta bolsa?», dijo él con voz cansada pero firme. La joven se giró, algo desconfiada. ¿Y cómo no estarlo? Un señor de traje caro, cabello blanco impecable, Rolex en la muñeca, pidiendo ayuda para cargar una bolsa de arroz y frijoles, pero ella lo ayudó. Y fue en ese gesto bobo, simple, casi automático, que el pasado decidió aparecer. «¿Usted se llama Otavio?», preguntó ella con la bolsa aún en la mano, pero los ojos fijos en él. Él se congeló. El supermercado quedó mudo por unos segundos. Hasta el congelador de helados pareció dejar de pitar. «Sí, ¿por qué?». Ella mordió sus labios. Casi no quería decirlo, pero lo dijo. «Creo que usted es mi padre». «Sí, ya sé, parece mentira, pero yo estuve allí». «Bueno, no estuve, pero conozco bien esta historia». Otavio Fontes, 71 años, viudo desde hace 3, dueño de la mitad de las panaderías de la ciudad y de un corazón lleno de deudas con el pasado. Y del otro lado, una joven llamada Isadora, 25 años, cabello ondulado, mirada de quien creció demasiado rápido, y un nombre guardado desde el nacimiento. Pero antes de que creas que esto es solo una historia de reencuentro familiar, respira hondo, porque lo que esa muchacha sabía podía cambiarlo todo. No solo la vida de él, sino la verdad que él creía conocer, porque a veces lo que perdimos allá atrás no fue olvidado, fue escondido. Y lo peor, a veces fue escondido por quien más confiábamos. Otavio no dijo nada por varios segundos. Solo la miraba como quien intenta armar un rompecabezas de 1000 piezas con los ojos vendados. «¿Cómo así? ¿Tu madre era...?» «¿Quién?». «Lucia, la mujer que trabajó en su casa, en 1998. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lucia. El nombre vino como un golpe, un recuerdo en blanco y negro, una risa en la cocina, una mirada prohibida. Pero Lucia se había ido. Había desaparecido sin dejar nota. Eso fue lo que le contaron. Y entonces el estómago del viejo Otavio dio un vuelco. Porque si eso era cierto, había personas que ya estaban muertas, pero que necesitaban responder. «¿Tu madre te dijo eso?». «No, nunca me lo contó. Lo descubrí hace poco, después de que ella murió». La palabra «murió» le dio un golpe en el pecho. Pero había más, mucho más. «¿Y cómo estás tan segura?», preguntó él, con voz temblorosa. Isadora respiró hondo. Sacó un sobre de su bolso, arrugado, antiguo. «Porque encontré esto, escondido dentro de la costura de su vestido de novia». Y ahí, hijo mío, fue cuando el suelo de esta historia se partió en dos, porque dentro de ese sobre estaba su letra, la letra de Otavio, de hace 25 años, una nota que él no recordaba haber escrito, pero la había escrito, y lo que decía ahí podía destruir una reputación, una familia y una mentira de 2 décadas. Solo que eso te lo cuento en el próximo capítulo, porque ahora es momento de respirar hondo. Porque hay historias que comienzan con una bolsa y terminan con el mundo patas arriba. Un nombre simple, como tantos otros por ahí. Pero para Otavio, ese nombre sonó como un trueno viejo que vuelve a resonar en medio de la tarde. Sintió el pecho calentarse. No era calor, era memoria. Lucia fue mucho más que la empleada de la casa. Fue una brisa en un matrimonio sofocante. Fue una sonrisa cuando su esposa ya no sonreía. Fue un hombro cuando solo escuchaba reproches. Y se fue sin decir adiós. Al menos eso creyó durante 25 años. «¿Ella te contó algo sobre mí?», preguntó él, mirando a Isadora como si hablara con un fantasma. «Nunca. Siempre dijo que mi padre fue un error y que no valía la pena saber quién era». Otavio tragó saliva, porque no recordaba haber sido ningún error.
Lucia había desaparecido, sí, pero él recordaba haberle escrito, haberle dicho que dejaría todo, que se haría cargo. Y ahora, ahí en la puerta del supermercado, sostenía ese sobre amarillento con su caligrafía. «Puedes abrirlo si quiere», dijo ella. Él lo abrió. Las manos le temblaban. La bolsa de plástico cayó al suelo sin que se diera cuenta. Dentro, un papel doblado 4 veces. Lo desplegó, y ahí estaba. Su letra, sí, pero el contenido era otro. «Lucia, desaparece. Vete y no regreses. Olvida lo que pasó. No quiero volver a verte. Y nunca digas nada a nadie. Ese hijo no es mío. Otavio». Silencio. Un silencio espeso, frío, que hasta el ruido de los carritos del súper pareció respetar. «Yo nunca escribí esto», dijo él casi en un susurro. «Pero es su letra». Otavio miraba esa nota como si fuera un espejo roto. Era su letra, sí. Su forma de escribir, hasta los errores de acento que siempre cometía. Pero eso, en el fondo sabía que nunca había dicho esas palabras. Y entonces llegó el clic. Porque Otavio no era tonto. Había vivido lo suficiente para saber que el mundo está lleno de manos invisibles, y donde hay herencia, hay mentira, donde hay un nombre grande, hay gente pequeña detrás. «¿Sabías que ella se fue de la nada?», preguntó él. «Ella me decía que trabajaba en una casa rica, y que un día su patrón la echó sin dar explicación». Otavio cerró los ojos. En esa época estaba a punto de contarle todo a su esposa. Pero antes de tener valor, Lucia desapareció. Y ahora, frente a esa hija que ni siquiera sabía que tenía, comenzaba a entender. Alguien hizo esto, alguien cambió esta nota, o la escribió por mí, o robó el original, completó ella. Otavio se sentó en el banco de la parada de autobús, ahí mismo, en la acera. El suelo giraba. La memoria apretaba, porque había una persona, una sola, que tenía acceso a la casa, a la oficina, a sus papeles y a toda la historia. Alguien que juraba lealtad, pero que siempre tuvo interés en mantenerlo todo como estaba, y ese alguien era su propio hermano, el socio, el confidente. «¿Mi tío?», preguntó Isadora casi sin aliento. Otavio no respondió. Solo miró al horizonte, como quien ve al pasado tratando de escapar por la puerta trasera de la memoria. Pero ahora era tarde, porque el pasado había vuelto, y esta vez tenía nombre, rostro y una nota. Lo que Otavio aún no sabía era que la nota era solo el comienzo. Lo que Isadora había descubierto en el armario de su madre era mucho más grave, y en el próximo capítulo te contaré qué estaba escondido dentro de esa caja de zapatos, debajo de la cama. Pero prepárate, porque hay cosas que uno cree que murieron con la persona, pero la verdad siempre encuentra la forma de regresar. Pues eso fue lo que le pasó a Isadora. 3 semanas antes de aquel encuentro en el supermercado, había enterrado a su madre. El velorio fue sencillo, poca gente, mucho llanto contenido. Una soledad silenciosa que solo quien ha perdido a su madre conoce. Después de que todos se fueron, se quedó allí, sentada al borde de la cama. La casa olía a jabón en barra, y el sol de la tarde entraba por la ventana, dándole directo a la colcha remendada. Y fue en ese silencio que vio la punta de la caja debajo de la cama. Una caja de zapatos antigua, de esas que ya ni se venden. Tapa medio rasgada, olor a humedad y recuerdos. La jaló. Dentro, cartas, fotos, un escapulario, una pulserita de bebé y un sobre arrugado con el nombre Otavio Fontes garabateado encima. «¿Mi padre?», murmuró, sin poder creerlo. Fue ahí donde su mundo comenzó a girar, porque todo lo que su madre decía sobre no querer saber de su padre, no vale la pena, todo eso ahora parecía esconder otra cosa. No desprecio, sino protección. Al fondo de la caja, una carpeta plástica azul, bien escondida. Dentro, documentos amarillentos, actas antiguas y un papel que parecía importante, firma reconocida en notaría. Fecha, 1999.
Era un testamento, hecho por Otavio Fontes, nombrando como beneficiaria a una tal Isadora L. de Sousa. Pero, ¿cómo? Si nunca fue reconocida oficialmente, si nunca tuvo contacto alguno. ¿Qué significaba eso? Ella guardó todo. No le contó a nadie, ni a sus amigas, ni al novio que vivía diciéndole que la sacaría de la pobreza, como si el amor fuera una factura. Guardó los papeles, leyó cada línea, estudió los nombres, y allí, al pie del documento, una firma: Claudio Fontes, hermano de Otavio, reconociendo como testigo. O sea, él sabía. Sabía desde el principio. Y si lo sabía, ¿por qué dejó que la niña creciera sin padre? ¿Sin nada? Pues eso. Hay hermanos que parecen sangre y otros que son veneno. De vuelta al presente, Otavio miraba el sobre como si se hubiera tragado una piedra. ¿Ella guardó esto toda su vida? Escondido. Nunca lo mostró. Pero estaba ahí, junto con el acta, con la foto de ustedes dos. ¿Qué foto? Ella sacó del bolsillo la foto doblada. Otavio la reconoció al instante. Él, más joven, camisa abierta, sonriendo, y Lucia, recostada en él, también sonriendo. Pero la foto estaba rota, faltaba un pedazo. La encontré así. Otavio sostuvo la imagen con cuidado, como si sostuviera un pedazo de su propia alma. Esa foto fue tomada en la finca, en el 98. Mi hermano, él fue el único que supo que yo estaba allí con ella. Isadora guardó silencio, pero su mirada decía todo: desconfianza, dolor, hambre de verdad. Y entonces vino el clic. El testamento. ¿Dijiste que tienes un testamento? Ella asintió con la cabeza, sacando el papel de su bolso con cuidado. Otavio lo leyó, línea por línea. Era su firma, pero había un problema. Él nunca había hecho ese documento, al menos no de esa forma. ¿Era verdadero, falsificado, o era un borrador que alguien tomó antes de que él lo registrara? Y ahí, amigo mío, el suelo se abrió, porque si ese documento existía y Claudio fue testigo, eso significaba que el hermano sabía de la hija, del romance, de la herencia, y de todo lo que Otavio quiso esconder por miedo, vergüenza o cobardía, pero más que saber, lo ocultó. Y quizás hasta lo saboteó todo, solo que Otavio aún no sabía lo peor, porque Isadora aún no le había contado la parte más delicada de la historia, la parte que involucraba un examen de sangre, una llamada anónima y una mujer llamada Elena. Pero eso, hijo mío, eso te lo cuento en el próximo capítulo, porque cuando la verdad empieza a salir del armario, ya nadie puede empujarla de vuelta. Otavio aún sostenía el testamento, como quien sostiene una granada sin seguro. El papel temblaba en sus manos, pero no era solo por la edad, era por el peso de lo que aquello representaba. Porque si todo eso era verdad, no solo tenía una hija a la que casi borró de la historia, y más, alguien a quien amaba como a un hermano. Se encargó de borrarla por él, pero todavía había cosas que no habían salido a la luz, e Isadora lo sabía. «Hay algo más, señor Otavio», dijo ella con la voz un poco quebrada. «¿Más? Hay una mujer, Elena. Me contactó hace unos días». Otavio frunció el ceño. El nombre no le sonaba. «¿Oh, Elena?» Dijo que trabajó con su familia durante años, que era amiga de mi madre y que presenció una conversación entre ella y su hermano. Una conversación donde él la amenazaba si no desaparecía de su vida. Ahí el viejo Otavio abrió los ojos como platos. Elena, claro, la cocinera, Dios mío. Elena, la mujer que hacía el pan de queso como el de su madre, que reía fuerte, que cantaba música sertaneja mientras freía carne. No veía a Elena desde la boda de Claudio, hacía unos 20 años. Ella me llamó de la nada. Dijo que esperó a que mi madre muriera para contar lo que sabía, que tuvo miedo durante mucho tiempo, y que lo único que tenía era un sobre, con un examen de sangre. Otavio ya sabía a dónde iba eso, pero la dejó continuar. Examen de ADN entre usted y mi madre, hecho en 1999.
y dio positivo. Silencio. Ese tipo de silencio que parece tener sonido. Pero ¿por qué eso no llegó a mí? ¿Por qué nadie me lo entregó? Porque el laboratorio fue pagado en efectivo y el contacto para recogerlo era uno solo. Claudio. Ay, hijo mío, el viejo Ottavio tembló. Porque la verdad empezó a tomar forma. Su hermano falsificó una carta, ocultó la existencia de la hija, posiblemente adulteró documentos, y ahora aparecía un examen de ADN que él mismo recogió y con cuyo resultado desapareció. Ya lo dicen, quien protege demasiado el nombre es porque ya lo ensució hace tiempo. Ottavio se levantó, caminó hasta el borde de la acera. El ruido del tráfico parecía mudo en comparación con el estruendo dentro de su cabeza. ¿Tienes ese examen? Ella asintió. Sacó una hoja plastificada de su bolso. Él la miró. Confirmó los datos. La firma del perito. Era verdadero. Era él. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué viniste a buscarme ahora? La respuesta fue más simple de lo que él imaginaba. Y porque estoy embarazada. El viejo casi se desmayó. ¿Embarazada? Ella asintió. Y no quiero que mi hijo crezca como yo crecí, sin historia, sin saber quién es, sin verdad. Ottavio tragó en seco. Allí, en esa niña a la que acababa de conocer, ya latía el corazón de su nieto, y ni siquiera sabía su nombre. ¿Quién es el padre? Un error. Pero no se trata de él, se trata de mí y de usted. Solo quiero saber si tengo derecho a llevar este apellido, sin llevar también la vergüenza. Y ahí el viejo lo sintió, la culpa, la rabia y unas ganas tremendas de volver al pasado y golpear a su propio hermano. Pero el tiempo no vuelve. Lo que sí vuelve es la verdad. Y cuando vuelve, viene con hambre. Pero mira, si crees que Claudio es solo el villano de las sombras, prepárate para lo que viene, porque en el próximo capítulo, él aparece. Y el reencuentro entre hermanos tendrá de todo, menos abrazo. Ottavio no durmió esa noche. Dio vueltas de un lado a otro en la cama enorme, vacía desde que Teresa se fue, la mujer con la que compartió 42 años, 2 hijos legítimos, un matrimonio de apariencias y ninguna confesión verdadera. El ventilador de techo chirriaba. El reloj marcaba las 5:12 de la mañana y él ya estaba de pie, con la camisa abotonada hasta el cuello, los zapatos lustrados y una carpeta de cuero en la mano. Dentro de la carpeta, la carta, el Antiguo Testamento, la copia del examen de ADN y una foto doblada. Porque ahora él ya no quería solo saber, quería confrontar, quería mirar a su hermano a los ojos y preguntarle con todas las letras, ¿por qué? La casa de Claudio quedaba en un condominio cerrado, de esos con más seguridad que un hospital presidencial. Pero Ottavio no avisó nada, solo apareció. Estacionó el coche frente al garaje y tocó el timbre como quien empuja el pasado contra el pecho del otro. Claudio abrió la puerta en bermudas de lino, con una taza de café en la mano y esa sonrisita de esquina que siempre tuvo. Mira nada más, el fantasma apareció. Ottavio no respondió, solo entró, fue directo a la sala, se sentó en el sofá de cuero y colocó la carpeta sobre la mesita de centro. Vamos a hablar de 1999. Claudio sonrió otra vez, pero ahora la sonrisa no era amable, era calculadora, como quien juega ajedrez con los ojos. ¿Esto es por la carta? Es por mi hija. Claudio se congeló por medio segundo. Pero se recompuso rápido, se tragó el susto como quien se traga veneno y finge que es licor. Ah, entonces apareció la bastarda. Ottavio se levantó. La bofetada fue seca, directa al rostro del hermano. Claudio tambaleó, pero no respondió. Solo se limpió la boca con la manga de la camisa blanca y volvió a reír. «¿Listo? ¿Ya te sientes mejor?» Ottavio respiraba agitado. La rabia le subía por el cuerpo como fiebre. Falsificaste una carta, desapareciste un examen de ADN y me mentiste durante 25 años. Te salvé la vida, Ottavio, tu reputación, tu empresa, tu matrimonio. Destruiste una vida. Ella iba a destruirte a ti primero.
Claudio respondió, ahora más alto. Eras un hombre casado, con tu nombre en el periódico, fundación de caridad. ¿Ibas a tirar todo por una empleadita con voz dulce y cintura fina? Despierta, Otavio, el mundo no acepta historias demasiado bonitas. Otavio temblaba, pero no de duda, de asco. Ella era la madre de mi hija, y tú me hiciste creer que me había dejado. Me hiciste creer que era solo un viejo ridículo que confundió cariño con amor. Claudio sirvió más café. Se sentó con calma. Cruzó las piernas. Tú eras demasiado débil para tomar una decisión. Yo la tomé por ti. Y ahora vas a pagar por eso. Claudio rió. Esa risa baja, de esquina de boca. La risa de quien tiene un as bajo la manga. Vas a denunciarme por un testamento caducado, una nota sin peritaje, un examen de ADN que nadie más reconoce porque el laboratorio quebró. Otavio se quedó en silencio. Lo sabía. Iba a ser su palabra contra la del hermano. Eres bueno en el juego sucio, Claudio. Soy mejor que tú en el juego real. Siempre lo fui. Otavio tomó la carpeta, se levantó. ¿Pero sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Tú construiste todo para parecer honesto. Yo estoy listo para perderlo todo, por serlo. Y se fue. Dejó al hermano sentado con el café enfriándose y la sonrisa apagándose. En la acera, Otavio respiró hondo. El sol naciente le daba de lleno en el rostro, y por un momento se sintió limpio, sucio por fuera tal vez, pero limpio por dentro, porque finalmente había enfrentado al monstruo. Solo que aún no sabía que el monstruo también tenía un plan B, y que alguien muy cercano a él ya estaba siendo usado como peón en ese tablero. Pero eso te lo cuento en el próximo capítulo, porque ahora, hijo mío, la mentira empieza a tener nombre, dirección y un precio demasiado alto. Después de la bofetada en la cara del hermano y de las verdades escupidas como espinas, Otavio volvió a casa. Pero ya no era el mismo hombre. Aquel viejo millonario que antes se escondía detrás de vinos caros, columnas de periódico y discursos de directorio, ahora era solo un padre, tardío, confundido, con el corazón destrozado por una puerta que él mismo cerró hace 25 años. Entró en casa. La mansión parecía demasiado grande para una sola persona. El reloj de la pared hacía tic-tac, como burlándose de la prisa que nunca tuvo. La sala, aún con las fotos familiares, era un desfile de sonrisas falsas. Él, Teresa, los hijos oficiales, y ningún rastro de Isadora, ningún recuerdo de la mujer que realmente amó, ni sombra de la hija que el mundo entero le ocultó. Pero en el fondo de la cocina, pegada con un imán en la nevera, ahí estaba, la única foto verdadera de esa casa. Lucia sonriendo, sosteniendo una tarta de plátano. Otavio se detuvo. Se quedó mirando la imagen como si el tiempo pudiera volver si la miraba lo suficiente. Esa foto la había tomado él mismo, un día cualquiera. Lo recordaba. Era al final de la tarde. Ella reía de un chiste estúpido que él había hecho. Teresa estaba de viaje. Los niños en la escuela. Ese día casi le dijo que la amaba. Casi, pero el casi es el verbo favorito de los cobardes. Y fue por ese casi que la vida se volvió lo que se volvió. Tomó el teléfono, llamó a Isadora, sonó 3 veces, nada. Llamó de nuevo, buzón de voz, una vez más, nada. Y entonces su pecho se apretó, ese apretón que solo quien ya ha perdido a alguien de nuevo entiende. Corrió al coche, fue hasta su barrio, esa calle sencilla, con muros descascarados y olor a comida en el aire. Tocó la puerta. Nadie. Los vecinos decían que se había ido el día anterior, con maleta, con prisa. ¿Se fue?, preguntó a una señora de bata florida que barría la acera. Dijo que necesitaba desaparecer unos días. Tenía los ojos hinchados, parecía que había llorado por horas. Otavio sintió que el suelo se desvanecía. Por un instante, pensó que ella había renunciado, que el dolor fue demasiado. Pero entonces, la vecina completó. Dejó una nota, si quiere verla. Entró. La casa era modesta.
olor a lavanda y vela apagada. La señora le entregó el papel. Letra firme, pero temblorosa. Necesito respirar. Descubrir quién soy antes de que me digan quién debo ser. Si él quiere encontrarme, que no mande abogado, que me busque, como un padre debería hacerlo. Isadora. Otavio salió de allí sin decir una palabra. Su corazón era una maleta vieja, llena de cosas sin resolver, pero ahora lo sabía. O encontraba a esa muchacha, o moriría con la foto de Lucia en la nevera y la culpa en los ojos. Esa noche no hubo vino, no hubo periódico, no hubo novela, solo hubo silencio, y el ruido del pasado golpeando la puerta, con fuerza. Pero aún quedaba más, porque mientras Otavio lloraba en silencio en la terraza, un coche negro se detenía discretamente en la calle de al lado, y dentro de él, Claudio, hablando por teléfono. ¿Se fue? Perfecto. Ahora el viejo está solo, listo para firmar lo que sea. Sí, el juego aún no había terminado, y Claudio tenía un as bajo la manga. Solo que olvidó una cosa. Un padre herido es peligroso, pero un padre arrepentido es imparable. En el próximo capítulo comienza la búsqueda, y el reencuentro puede venir con abrazo o con ataúd. 2 días. Ese fue el tiempo que Otavio pasó buscando a Isadora sin éxito. 2 días sin dormir bien, sin comer, sin pensar en nada más que en una pregunta: ¿dónde se habrá escondido para huir de mí, si todo lo que quiero es encontrarla? Recorrió barrios, llamó a hospitales, revisó redes sociales, habló con abogados, pero nadie sabía nada. Hasta que, al tercer día, muy temprano, recibió una llamada. Número desconocido. ¿Señor Otavio? Sí, soy Elena, fui amiga de Lucia, sé dónde está Isadora. Otavio se enderezó en el sillón como si le hubieran dado una descarga eléctrica. ¿Está bien? Está, pero no está. Está en un lugar tranquilo, intentando entender el mundo. Está herida y con miedo, pero puedo llevarlo hasta ella. Por favor, ahora mismo. El auto se detuvo frente a una pequeña iglesia, alejada del centro. De esas con campana de hierro, olor a cera derretida y bancos de madera que lastiman la espalda. Pero adentro reinaba una paz que la ciudad grande no vende. Elena señaló. Allí. Isadora estaba sentada en la segunda fila con la cabeza baja, los ojos rojos. Vestía una blusa ancha, el cabello recogido de cualquier manera, las manos cruzadas sobre la barriga que aún ni se notaba. Otavio entró despacio. Sus pasos resonaban en el piso frío de la iglesia. Cada paso era una súplica de perdón sin palabras. Se detuvo a 2 metros de ella. No dijo nada. Solo esperó que ella lo sintiera ahí, y ella lo sintió. Se giró lentamente. Sus miradas se encontraron. No hubo escena de novela, no hubo llanto estruendoso, no hubo abrazo de película, pero hubo algo más fuerte. Hubo silencio y aceptación. Ella susurró, casi sin voz. Usted vino de verdad. Vine, y no me iré. Ella respiró profundo. Los ojos se humedecieron. Pero no cayó ni una lágrima. Pensé que haría lo que siempre hizo, huir. Esta vez huí de mí mismo para llegar hasta ti. Ella bajó la cabeza, tocó la barriga. Otavio se sentó a su lado, despacio, como quien teme asustar una esperanza. Vas a ser abuelo. Él tragó el llanto. Y tú vas a ser todo lo que yo nunca tuve valor para ser. Madre, entera, fuerte. Permanecieron en silencio. El sol comenzó a filtrarse por las rendijas del techo, y en ese instante, sin que nadie dijera nada, el perdón empezó a nacer allí, despacito, como quien pisa descalzo un suelo agrietado. Antes de irse, Isadora dijo, «No quiero tu dinero». Otavio respondió, «No quiero darte una herencia, quiero darte historia». Y eso dolió, bonito. Al salir, Elena le entregó a Otavio un sobre. Hay algo que necesitas ver. Es sobre Claudio y sobre el testamento de tu esposa, el verdadero. Otavio frunció el ceño. ¿Teresa? Elena asintió. Ella sabía todo y dejó todo escondido, pero no como imaginas. Sí, hijo mío,
Porque a veces la verdad está donde menos esperamos, y la persona que creíamos piedra estuvo intentando ser puente todo el tiempo. Pero eso te lo cuento en el próximo capítulo, porque ahora el juego cambia, y el testamento verdadero puede cambiarlo todo, otra vez. Otavio llegó a casa con el sobre en las manos y el corazón hecho trizas. Era un hombre viejo, cansado, pero con un fuego nuevo dentro del pecho. Justicia, justicia por Lucia, por Isadora, y ahora por Teresa. Porque dentro de ese sobre, Elena decía que había un testamento, un segundo testamento, uno que él nunca había visto. Se sentó en el viejo escritorio de caoba, en el cuarto que ahora parecía más un museo de la culpa, y lo abrió despacio. El papel estaba bien conservado, doblado con cariño. Primera página. Testamento particular de Teresa Machado Fontes. Fecha: 2 meses antes de morir. Otavio leyó despacio. Cada línea era un golpe, un susurro, un espejo roto. Si estás leyendo esto, Otavio, es porque Claudio falló y finalmente tuviste el valor de mirar atrás. La letra de ella era firme, elegante, como siempre. Siempre supe de Lucia, no por rumores, sino por silencios, por su olor cuando volvía de la finca, por la ligereza que solo tiene un enamorado. No te culpo, te entiendo. Otavio dejó de leer. Sus ojos temblaban. Teresa siempre supo, siempre cayó, y aún así se quedó a tu lado. Dios mío, susurró. Volvió al texto. Lo que no entiendo es cómo permitiste que tu hermano tomara decisiones por ti. Él robó nuestra historia. Nos separó más que la traición. Sabía todo y me hizo jurar silencio, por honor, por reputación, pero al final solo fue por codicia. Otavio cerró los ojos. La garganta le ardía. La mujer que él pensaba que había sido traicionada había sido cómplice del silencio para protegerlo. Pero no era solo eso. Isadora es tu hija. Vi la foto, leí la nota, sé la verdad. Y dejé todo preparado con mi abogada. Si Claudio intenta desaparecer con este documento, sabe. Hay una copia con la doctora Ruth Fernández. Ella sabe qué hacer. Y dejé mi último deseo registrado. Quiero que la Fundación Fontes sea dividida entre tus hijos. Todos, incluyendo a Isadora. Otavio llevó las manos a la cara. Teresa, la mujer que él traicionó, había sido más noble que él. Había dejado la puerta abierta cuando él pasó la vida cerrando ventanas. En la última página, una carta. No un testamento legal, una carta de mujer a hombre. Otavio, tal vez el amor no sea lo que sentimos, sino lo que soportamos en silencio. Te amé como pude, y aunque no te entendí, nunca te odié. Solo sentí pena de ver a un hombre entero viviendo a medias. Otavio lloró. No lloró bonito, lloró feo. Nariz mocosa, sollozos atrapados, mano apretando la carta como si pudiera abrazarla. Porque en ese instante entendió. El pasado no perdona a los cobardes, pero a veces da una segunda oportunidad a quien decide enfrentar el dolor. Al final de la carta, un postdata. Claudio no actúa solo. Hay alguien dentro de la fundación ayudándolo, alguien cercano, más cercano de lo que imaginas. Y ahí, el corazón de Otavio se aceleró, porque sabía exactamente de quién hablaba. Pero eso te lo cuento en el próximo capítulo. Porque cuando la traición viene de dentro de la casa, es señal de que el veneno está en el plato más servido. La traición, hijo mío, no suele venir con cuchillo, viene de a poquito, con voz suave, camisa planchada y placa de persona de tu confianza. Otavio siempre tuvo un brazo derecho en la Fundación Fontes, un hombre discreto, eficiente, de esos que recuerdan los cumpleaños de los empleados, hacen café cuando falta la encargada y usan palabras bonitas como ética y transparencia. Su nombre, Marcio, 38 años, abogado interno de la Fundación, expasante que se volvió sombra de Otavio durante 2 décadas. Pero Teresa, incluso después de muerta, no dejaba cabos sueltos. En el pie del testamento, una anotación simple:
Ver bandeja de entrada, carpeta confidencial, grabación 07C04. Otavio fue a la oficina. Se sentó frente a la computadora que no encendía desde hacía semanas. El login seguía siendo el mismo. Fundador 2020. Tecleó. Entró. Carpeta confidencial. Allí estaba. Correo con audio adjunto. Corazón acelerado. Le dio play. Claudio está más débil que nunca. Podemos aplazar la fusión hasta agosto. La firma saldrá. Ya hablé con la gente del notario. Todo está listo. Solo necesito que mantenga a Isadora lejos un tiempo más. Si ella descubre la cláusula, adiós fundación. Otavio pausó. La voz era inconfundible. Marcio, el mismo que le daba palmadas en la espalda todos los días. El mismo que entregaba informes con sonrisa. El mismo que llevó el ataúd de Teresa en el hombro y lloró en la misa. Era él, hablando con Claudio, conspirando fusión, ocultando cláusula, mintiendo sobre la hija. Desgraciado, murmuró Otavio con los ojos ardiendo. Abrió la siguiente carpeta. Documentos personales. Allí estaba, el contrato de fusión de la fundación con un grupo internacional. Cláusula oculta, escrita en letra pequeña, escondida en medio del anexo. La inexistencia de herederos directos del fundador implica transferencia total de la institución al grupo holding BFR. O sea, si Isadora apareciera, el contrato moriría. Por eso Claudio desapareció con todo. Por eso Marcio ayudó. Por eso la prisa, el silencio, la manipulación. Otavio se levantó, tomó el celular, llamó al antiguo contador de la familia. Necesito una pericia urgente y quiero rastrear los últimos contratos firmados en los últimos 3 meses. Del otro lado, el contador guardó silencio. ¿Está seguro? Sí, ahora es personal. Al día siguiente, Otavio fue a la fundación. Llegó sin avisar. Marcio lo recibió con una sonrisa profesional. Señor Otavio, no esperaba verle tan temprano hoy. Otavio no respondió. Solo sacó el celular del bolsillo, abrió el audio, dio play y miró a los ojos de él mientras la traición sonaba alto. Marcio se congeló. Eso está fuera de contexto. Otavio dio un paso adelante. No me interesa el contexto, me interesa el carácter. Marcio intentó recomponerse. ¿Puedo explicar? Puedes, sí. Al juez, respondió Otavio sacando un sobre del saco. Orden de separación temporal, firmada por un juez amigo de la familia. Marcio salió escoltado. Claudio, desaparecido. Pero la fundación, por primera vez en años, estaba en manos del verdadero dueño. Y él sabía exactamente qué hacer con ella. Solo faltaba una cosa, encontrar a Isadora de nuevo. Porque ahora ella era heredera legítima. No solo del patrimonio, sino de la historia, y esa historia iba a empezar de nuevo. Pero antes de eso, la visita que Otavio hace a la tumba de Lucia mostrará que el amor verdadero puede morir, pero la culpa queda viva para siempre. La mañana amaneció fría, aunque el sol brillaba alto en el cielo. Era como si el clima tuviera respeto por lo que iba a pasar. Otavio se levantó sin prisa, se puso un traje oscuro, viejo, que no usaba desde el funeral de su esposa. Pero hoy no era día de enterrar a nadie. Era día de pedir perdón a quien ya no podía responder. El cementerio quedaba en la zona norte, pequeño, rodeado de árboles retorcidos y tumbas antiguas. La tumba de Lucia era sencilla, una lápida de mármol blanco, sin foto, sin adornos, solo el nombre, la fecha de nacimiento y una frase discreta. Amó en silencio. Otavio se detuvo frente a ella, solo. Se quitó el sombrero, se pasó la mano por el rostro, respiró profundo y empezó a hablar, como quien se desahoga con el viento. Podrías haber gritado, podrías haberme insultado, haberme odiado, pero no, elegiste desaparecer y me dejaste con un vacío que solo ahora entiendo. Miraba la piedra fría, pero sus ojos veían otra cosa. Recordaba la risa de ella en la cocina, la forma en que limpiaba su frente sudorosa con el dorso de la mano, la última vez que tocó su mano y dijo,
Nunca podremos, ¿verdad? Y él respondió, ya lo somos. Mentira. No lo eran, nunca lo fueron, porque él no tuvo valor, no rompió con su esposa, no enfrentó a su hermano, no fue a buscarla, se quedó, como muchos hombres se quedan, por comodidad. Descubrí todo, Lucia, la nota, el examen, la hija, el hermano que debiste odiar pero callaste, la mujer que pensé que no sabía, sabía todo, y yo aquí, el único ciego de la historia. Se arrodilló, puso una flor en la base de la lápida, una flor blanca, de plástico, que guardaba desde 1999 sin saber por qué. Isadora, se parece más a ti que a mí, tiene tu fuerza, tu valentía, y tu soledad también. Lloró. Pero no ese llanto escandaloso. Lloró como lloran los hombres que han errado mucho, despacio y demasiado tarde. Quisiera que la vieras, la forma en que camina, que habla, que me mira. Es como si hubieras vuelto en carne y hueso, solo para recordarme quién fui. Un señor se acercó, cabello canoso, ropa sencilla. Era el sepulturero. ¿Conocía a la señora Lucia? Otavio se limpió los ojos. La amaba. El sepulturero asintió. Venía aquí todos los meses. Se sentaba en este mismo banco. Miraba las lápidas y decía, un día él vendrá, aunque sea después de que el mundo termine. Otavio sonrió con tristeza. Ella sabía, siempre supo que él vendría algún día, aunque fuera demasiado tarde. Al salir, pasó por un árbol antiguo, plantado en el centro del cementerio, atada al tronco, una cinta azul, con un nombre escrito a mano. Isadora era el nombre que Lucia eligió y colgó ahí, como promesa, como señal. Otavio tomó la cinta, la guardó en el bolsillo, y allí hizo un voto nuevo. No puedo amarte más, Lucia, pero puedo amar lo que me dejaste. Y dio la espalda, con los ojos llenos de lágrimas, y el corazón finalmente lleno de verdad. Pero lo que no imagina es que el nieto que tanto espera puede que nunca nazca. Otavio regresó del cementerio con algo en el pecho que no sentía desde hacía años, paz y propósito. Era como si, después de tanto esconder, mentir y huir, finalmente tuviera algo verdadero para cargar. No era herencia, ni cargo, ni prestigio. Era una hija, era un nieto, y quería hacerlo bien esta vez. Quería estar presente, pagar las deudas del corazón, ser abuelo de verdad, no solo en el nombre. En los días siguientes, él y Isadora se encontraron de nuevo. Al principio el ambiente era distante, desconfianza, ella siempre midiendo cada gesto, pero Otavio era persistente, no con gritos, con presencia. Llevaba sopa en un termo, esperaba en la puerta del cursillo. Se sentaba en la acera solo para conversar de cualquier cosa, hasta que un día ella sonrió de verdad. ¿De verdad te vas a quedar por aquí? Ahora eres tú la que va a tener que aguantarme. Aunque ronque, olvide fechas y use calcetines desparejados. Ella rió, y fue la primera vez que vio en sus ojos confianza. La semana siguiente programaron la primera ecografía. Otavio quiso acompañarla. Si perdí el comienzo de tu vida, déjame al menos ver el comienzo de la suya. Ella aceptó, un poco reacia, pero fue. Sala fría, olor a alcohol y aire acondicionado. La doctora era amable, voz suave. Pasó gel en la barriga, colocó el aparato, miró la pantalla. Silencio. Isadora miraba al techo, nerviosa. Otavio, tomándola de la mano, apretaba sin darse cuenta. ¿Está todo bien?, preguntó ella. La doctora no respondió de inmediato. La imagen del bebé no era clara. El sonido del latido no venía. ¿Doctora? La doctora suspiró. Se giró lentamente. Lo siento, pero el feto no tiene más actividad cardíaca. El mundo se detuvo. Otavio no entendió de inmediato. Isadora se quedó paralizada. No, no puede ser. Yo lo sentí. Vi mi barriga cambiar. Lo sé. Pasa. Es más común de lo que crees. Pero el corazoncito se detuvo. Ella retiró el aparato, limpió el gel. La doctora explicó el procedimiento, habló de retención, curetaje, fecha probable, pero nada de eso tenía sentido. Otavio miraba a su hija, que ahora estaba encogida, inmóvil, mirando al vacío.
«Papá», dijo con la voz temblorosa, «murió dentro de mí». Otavio tomó su mano, fuerte, firme, pero dentro de él, el suelo se derrumbaba. Era como si la vida le hubiera dado un regalo y se lo hubiera arrebatado antes de que pudiera abrirlo. Llegaron a casa sin decir nada. Isadora cerró la puerta de su cuarto, y allí dentro lloró como solo una madre que perdió sin conocer sabe llorar. Otavio se quedó afuera, sentado en el pasillo, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, hasta que sacó del bolsillo la cinta azul que había tomado en el cementerio, la pasó por debajo de la puerta y escribió en una nota: «Quizás él no vino para vivir, sino para hacerte renacer y hacerme vivir de verdad, por primera vez». Dentro, ella leyó y lloró más, pero el llanto ahora tenía menos dolor, tenía aceptación, porque incluso lo que se va temprano deja una huella. Al día siguiente Isadora salió de la habitación, pálida, débil, pero en pie. Miró a su padre y dijo: «Vamos a reconstruir la fundación, no por dinero, por los nombres que intentaron borrar». Otavio asintió. «Vamos». Pero lo que no sabían es que Claudio también estaba en movimiento, y el golpe final ya estaba en marcha. En el próximo capítulo, el ataque vendrá de donde nadie espera, y el nombre de Isadora llegará a los periódicos, con una mentira lo suficientemente grande como para destruirlo todo. Era una mañana cualquiera, pero el teléfono de Otavio no paraba de sonar. Noticias, llamadas, preguntas. Pero no eran amigos ni familia. Eran reporteros, periodistas, gente que quería sangre. El día anterior apareció un artículo anónimo en un periódico digital local, con un titular fuerte: «Hija desconocida de empresario millonario, acusada de fraude y tentativa de extorsión». El texto decía que Isadora habría intentado usar su supuesto vínculo familiar para sacar dinero de la Fundación Fontes, amenazando con procesos y causando caos. Mentira grande. Pero el daño fue inmediato. En redes sociales, su nombre se convirtió en blanco de comentarios maliciosos. En grupos de WhatsApp, la historia se propagó como pólvora. Otavio recibió mensajes de socios preocupados, socios cuestionando la estabilidad de la fundación e incluso empleados desconfiados. Él sabía quién estaba detrás. Claudio y sus comparsas estaban jugando sucio, muy sucio. «Es una guerra sucia», dijo Otavio a Isadora en una conversación con voz cansada pero firme. «Quieren destruirme antes de escucharme», respondió ella con los ojos hinchados de tanto llorar. «Pero la verdad va a salir. Tiene que salir», insistió él. Isadora, sin embargo, no estaba sola. Algunos periodistas independientes comenzaron a investigar. Una amiga de la universidad, hoy reportera, reunió documentos, pruebas y testimonios que desmontaban las acusaciones. Esa mentira tenía patas cortas, pero aún faltaba el golpe mayor, porque la Fundación Fontes no era solo patrimonio financiero, era legado, era memoria, era poder, y quien quería controlar eso no dudaría en ir hasta el final. Mientras tanto, Claudio actuaba en las sombras, mandaba abogados, movía contratos, presionaba socios, intentaba sofocar cualquier resistencia, pero no contaba con una cosa. Otavio había vuelto, y con su hija, y juntos eran una fuerza que ya no podían ignorar. En el próximo capítulo comienza la reconstrucción, pero el camino será largo, y el corazón tendrá que ser fuerte. Después de la tormenta llega la calma, o al menos la promesa de ella. Otavio e Isadora pasaron semanas limpiando la casa, las planillas, los contratos y principalmente los corazones. Era más que dinero, era más que herencia, era justicia. En la nueva oficina de la Fundación Fontes, paredes claras, ventanas abiertas, el aire olía a café fuerte y esperanza. Isadora miraba las fotos antiguas, ahora colgadas en la pared principal. Allí estaba Lucia,
Allí estaba Teresa, allí estaba su historia, escrita con tinta de lucha, silencio y coraje. Nunca imaginé que estaría aquí, luchando por lo que es mío por derecho, dijo firme. Pero no estás sola, respondió Ottavio. Ahora, la fundación es de todos nosotros. Y era verdad. Poco a poco los empleados comenzaron a regresar. Los socios volvieron a confiar. La prensa amiga hizo reportajes positivos. Era un nuevo comienzo, pero no sin cicatrices, porque reconstruir una familia y un legado después de tanto tiempo es un proceso lento, pero posible. Y mientras tanto, en el fondo de la ciudad, alguien observaba, alguien que aún tenía cuentas pendientes, pero que empezaba a entender que el juego había cambiado, y que el viejo Ottavio y la joven Isadora no iban a rendirse. En el próximo capítulo, el cierre poético, una reflexión sobre el pasado, el perdón y lo que queda cuando todo parece perdido. Sabes, hijo mío, hay cosas en la vida que no elegimos entender en el momento. Hay dolores que parecen castigos, hay silencios que son prisiones, pero también hay momentos de puente, ese puente que une el ayer con el mañana y que solo podemos cruzar cuando bajamos la guardia. Ottavio e Isadora comenzaron a construir ese puente juntos, con pasos lentos, con errores, con dudas, pero también con coraje, porque familia, hijo mío, no es solo quien nace junto, es quien elige quedarse. En una tarde calurosa de verano, sentados en la terraza de la mansión que ahora empezaba a parecer un hogar, Ottavio soltó una de esas frases que solo un viejo sabe decir. Dicen que quien busca, encuentra, pero nadie avisa que lo que encontramos puede ser peor que lo que perdimos. Isadora sonrió. Pero también puede ser mejor, ¿no? Él asintió. Hay gente que nace invisible, pero no nació para vivir apagada. Se quedaron en silencio, mirando el horizonte. El sol se iba lentamente, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Y en ese instante, el pasado parecía finalmente descansar. Porque al final, aprendemos que el mayor legado no es dinero, es verdad, es amor, es coraje para empezar de nuevo. Y sobre todo, saber que aunque la historia esté llena de sombras, siempre hay un rayo de luz que nos guía de vuelta a casa. En el próximo capítulo, el desenlace. Una invitación para que el espectador lleve esta historia consigo. Ya lo dice el dicho. Hay gente que nace invisible, pero no nació para vivir apagada. Y mira, hijo mío, Ottavio e Isadora son la prueba viva de eso. Después de tanta mentira, tanto silencio, tanto dolor guardado bajo 7 llaves, finalmente encontraron lo que parecía imposible, la verdad. No esa verdad bonita de novela, con final feliz perfecto. No, una verdad dura, cortante, que rasga la piel, que duele más que una puñalada, pero que libera. El viejo Ottavio, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos llenos de historia, se sentaba en la terraza de la mansión. A su lado, Isadora, ya menos niña, más mujer, cargando en su vientre la memoria de su madre, el coraje de su padre y la fuerza de quien lucha. El viento de la tarde jugaba con las cortinas, trayendo olor a café colado y promesa. Él la miró y dijo: «¿Sabes, hija, que la vida no está hecha solo de oro y brillo, está hecha de polvo, de suelo duro, de tropiezos y caídas, pero también de levantarse, de seguir, de reescribir?» Ella sonrió, una sonrisa que sabía del peso y la ligereza de todo eso. «No quiero llevar solo tu nombre, papá. Quiero llevar nuestra historia, con las cicatrices, las heridas, pero también con el orgullo de quien nunca se rindió». Y así comenzó la reconstrucción. La Fundación Fontes se convirtió en un símbolo, no de riqueza, sino de justicia, no de poder, sino de verdad. Esas paredes que antes guardaban secretos, ahora celebraban encuentros. Esas manos que antes ocultaban la verdad, ahora apretaban las de quienes llegaban con esperanza. Pero no todo fue fácil. El camino estuvo lleno de piedras, enemigos ocultos, viejos fantasmas, sospechas que insistían en quedarse. Claudio desapareció de las redes, se volvió sombra,
pero su recuerdo era una herida abierta que molestaba a todos. Aún así, padre e hija siguieron juntos, firmes, con el nieto que no nació, pero que dejó un legado mayor que muchos que pisan fuerte en el mundo. Y hablando de legado, Otavio hizo una última promesa. Se sentó con Isadora y dijo: un día ese nieto sabrá todo, sabrá que vino de una familia que cayó, que sangró, pero que nunca dejó de amar, que el verdadero oro no está en la caja fuerte, sino en el corazón. Ella asintió, y estaremos aquí para contarle la historia, para que sepa que, incluso en las sombras, la luz siempre encuentra un camino. La vida sigue, la fundación florece, y el nombre Fontes deja de ser solo un apellido para convertirse en una palabra: resistencia. Porque en el fondo de eso se trata, de resistir, de luchar, de amar, incluso cuando parece que todo conspira en contra. Y yo, el abuelo rico, me quedo aquí pensando: ¿qué historia es esa que llevamos? ¿Qué secretos? ¿Qué decisiones? ¿Qué coraje? Porque al final, hijo mío, no elegimos la historia que vivimos, pero sí elegimos qué hacer con ella. Y Otavio e Isadora eligieron ser más grandes que el dolor, más fuertes que el silencio, más vivos que la mentira. Y eso es lo que te dejo hoy. No importa cuántas puertas se cierren, cuántas verdades intenten esconderse, la luz de la verdad es testaruda. Encuentra una grieta, entra en la casa, restaura lo que se rompió. Si sentiste el peso de esta historia, déjame tu comentario. Cuéntame qué te dijo este reencuentro. Déjame tu like para fortalecer el canal. Y suscríbete, porque vienen muchas historias buenas. Hasta la próxima, de tu abuelo rico.